Muy buenas noches, es un gusto poder estar juntos nuevamente, deseando que estén bien, que la presencia de Dios esté con ustedes, que estemos orando los unos por los otros, viviendo en unidad. Estamos en este curso de Corintios, Primera de Corintios, y estamos en el capítulo 10. En el capítulo 10 vamos a ver tres aspectos importantes. El primero de ellos es el que dice advertencia basada en la historia de Israel, en el tiempo pasado, lo que tuvieron que vivir y cómo se fueron desarrollando hasta llegar a la tierra de Canaán. El segundo aspecto son las fiestas idólatras y la cena del Señor, cómo estas fiestas provocaron el enojo y el desconcierto del Señor y por supuesto la cena del Señor. Y la tercera sección es la libertad del creyente, la libertad que todos nosotros tenemos. Así es de que empecemos por el capítulo 10 en el versículo 1. Mire lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando de Egipto, la salida de Egipto, los patriarcas. Y dice, y no queremos que ignoren eso, recordemos eso. Y aquí podemos poner dos porciones de la escritura que nos ayuden a entender un poquito más lo que nos dice el versículo 1. Fíjense cómo dice en Éxodo capítulo 13, en el versículo 21. Dice, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Una columna de nube, ¿por qué es eso? Porque eso los protegía del sol, las inclemencias del tiempo, y ahí era como traer una carpa donde ellos iban avanzando e iban siendo protegidos. Y luego dice, y de noche una columna de fuego. Recordemos que los desiertos son muy fríos, son extremadamente fríos. Y nos está hablando de que había fuego para alumbrar, no solo para calentar, sino también para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y esto nos habla que anduviesen con la presencia de Dios de día y de noche, que Él nos va guiando por todo lo que era el desierto para ir de día y de noche. Pero también la Escritura nos lleva a un pasaje extraordinario, cuando van cruzando por el Mar Rojo. Dice aquí, si me acompañan, por favor, en Éxodo 14, 22, Éxodo 14, 22. La Escritura dice, entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos, huyamos, huyamos delante de Israel, porque Jehová peleará por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, 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 extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Dos cosas tenemos aquí.
Dios en fuego y Dios en nube. Y saliendo del mar en seco, mientras que los habían esclavizado, los egipcios, quedaron sumergidos en las aguas. Siguiendo nuestra lectura, versículo 2, muy importante, dice, y todo en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 2 nos habla de un bautismo. El bautismo es ser sumergido. Lo que la Escritura nos está señalando es que cuando ellos cruzan el mar, ellos son sumergidos, aunque en seco. Nos está hablando que dejan la esclavitud, dejan su manera vieja de vivir, su forma pasada, para poder salir una nueva naturaleza y poder avanzar hacia la tierra prometida. Esto es maravilloso. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron el mismo alimento espiritual, que obviamente sabemos que es el maná. Pero para poder irnos guiando con lo que es el Antiguo Testamento, veamos lo que dice Éxodo 16:35. Éxodo 16:35 dice lo siguiente: comieron el mismo alimento espiritual. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Ahora, ¿qué es el maná? El maná es el alimento espiritual. Representa a la presencia de Jesús. Jesús dándose a sí mismo en el Nuevo Testamento. Entonces, ya son guiados por el fuego, son guiados por la nube, son guiados entrando al mar para ser bautizados, dejar las cosas viejas y aquí todas son hechas nuevas, y alimentados día a día con un alimento espiritual. Versículo 4 dice, todos bebieron la misma bebida espiritual. O sea, no solamente comieron del maná, sino que había una bebida espiritual, porque dice aquí, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Es importante entender que la roca los seguía. Ellos iban por el desierto y la roca los seguía, porque ellos se cansaron del maná y hubo un momento donde no tenían que tomar, estaban con problemas de la sed que sentían. Y bueno, en el versículo 4 nos dice la reacción del pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 17, versículo 5, dice lo siguiente, versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también a tu mano tu vara con que golpees el río, y ve, he aquí yo estaré delante de ti ahí, sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Porque ahí nos decía unos versículos atrás o antes que estaban desesperados, que querían regresar a la esclavitud, y entonces nos habla del río del Espíritu Santo, las aguas que salen de la roca, que es Jesucristo, y ellos continuaban avanzando delante de la presencia de Dios. Y fíjense cómo dice en Números capítulo 20, vamos a ver otra escritura aquí. Números capítulo 20, versículo 11, dice lo siguiente. Dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés, es que esta es la segunda vez.
Aarón, por cuanto no creíste en mí. En esta segunda vez él lo hizo así como que en rebeldía. A ver, ahí está el agua otra vez. Para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, porque se enojaron, porque la primera vez sí creyeron, sí recibieron, sí bebieron, pero en esta segunda vez no creyeron. Por lo cual contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó con ellos. Entonces, fíjense, aquí ya no reciben la unción, ya había murmuración, había rebeldía, había malestar entre el pueblo de Israel. Y aún así el Señor les dio el agua, pero les dijo, no podrán entrar a la tierra prometida. Versículo 6, muy importante. Versículo 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Estamos hablando de los adultos que quedaron postrados en el desierto. Se iban avanzando y algunos se quedaron en el desierto. ¿Por qué se quedaron en el desierto? Bueno, Números, versículo 14, en el capítulo 14, en el versículo 29. Vamos a Números 14, 29. Dice entonces la Escritura, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Cuidado con la murmuración. Cuidado. Está haciendo una reflexión de lo que pasó en el Antiguo Testamento para que no se repita en el Nuevo Testamento. Murmuración contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella, dice, exceptuando a Caleb y a Josué, hijo de Nun. Entonces aquí está diciéndoles, basta, su murmuración, su necedad, no van a poder entrar. Qué tremendo todos estos versículos que estamos escuchando. Porque primero, el Señor los protegía con una nube, con fuego. El Señor los metió en las aguas para que fueran transformados. El Señor les dio el maná del cielo. El Señor les dio agua que representa al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y aquí tenemos un problema, que estaban tirados en el piso porque no quisieron seguir avanzando, sino que había murmuración en ellos. Versículo 6 dice aquí, mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Parte de la historia te está diciendo. Tenemos que aprender de la historia para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces ellos no valoraron lo que estaba sucediendo en cuanto a esto. Fíjate, Números, capítulo 11, versículo 4. Números 11, 4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vívido deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, esto es tremendo, ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los purros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma está seca, pues nada sino este maná
ven nuestros ojos. Volviendo a pensar en la esclavitud, volviendo a pensar en la carnalidad en la esclavitud. Y entonces aquí tenemos un problemón que el versículo 7 nos está diciendo que ellos empezaron a formar unos becerros de oro para la idolatría. Versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Mientras que Moisés estaba en el monte con el Padre haciendo los mandamientos, esto lo estaban quebrantando. Fíjate cómo dice aquí en Éxodo 32:6. Éxodo 32:6. Los voy guiando como va, porque es muy interesante el poder entender tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto. Aquí está lo que pasó ahí en el monte Sinaí, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. Ahí está la idolatría, el becerro de fundición. Y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, 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 estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínate, después de haber visto las plagas, después de haber visto la salida de Egipto, después de haber visto cómo los mares se abrieron, después de haber recibido el maná, después de haber visto la nube que los seguía de día y el fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Te habla de la necedad, te habla del no querer ver la bendición de Dios en lo que es precisamente la idolatría. Versículo 8. Estamos hablando de lo que les está advirtiendo Pablo a esta generación de corintios. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 personas. Les vuelvo a recordar. Números 25:1. La escritura dice así: moraba en Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, o sea, con sus propios enemigos, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, o sea, los convenció por medio de la lascivia, por medio del pecado de la fornicación. Así acudió el pueblo de Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces, ¿qué tenemos? Otra vez, la necedad hizo que se mezclaran, que fornicaran, que hicieran lo incorrecto. Versículo 9, sigue Pablo: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Aquí habla de que lo tentaron, lo retaron, lo menospreciaron. Cuidado, está diciendo al Nuevo Testamento a nosotros, cuidado. Fíjate en lo que dice Números capítulo 21, versículo 5. Dice así, Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¡Qué barbaridad! Y Jehová envió entre el pueblo serpiente ardiente, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Fíjate, qué importante es cuidar nuestras palabras y no hablar en contra del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y contra ti. Ruega
a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ahora, esta serpiente se refiere a Jesucristo. En el Nuevo Testamento, si vamos a Juan capítulo 3, nos habla de Jesús. Dice aquí: y como Moisés levantó, versículo 14, Juan 3, 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y mira el versículo que sigue: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, familia, aquí ya estamos entrando en algo muy importante, de tal manera que no, en el versículo 9, no tentemos a Dios, no menospreciemos el alimento que Él nos está dando. Imagínate cómo hablaban del maná, este pan tan liviano, este alimento que ni siquiera sabemos qué cosa es. Vayamos al versículo 10. Ni murmuremos, dice el versículo 10, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Perecieron, murmuraron. Se vieron mal. Fíjate lo que dice la Escritura. Números 16, 42. Números 16, 42. ¿Qué nos está diciendo Números 16, 42? Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube los había cubierto, y apareció la gloria de Jehová, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés, diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, defendiendo a la congregación, intercediendo por la congregación, impidiendo que el Señor destruyera a todos los creyentes y a toda la gente de la congregación del Antiguo Testamento. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario, rápido, tómalo, y pon el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Corre. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. ¡Qué tremenda escritura! ¿Qué te habla del incienso, de las oraciones? ¿Qué te habla de los incensarios, las oraciones? Oren, busquen la presencia de Dios. Vamos a orar, no dejemos de orar. Pongámonos entre los vivos y los muertos, y no dejemos de orar. Y como resultado de ese tiempo de intercesión, oración, el Señor dijo: basta, y fue hacia adelante. Versículo 11, mira lo que dice el versículo 11, siguiendo nuestra lectura. Dice aquí: y estas cosas las acontecieron como ejemplo, dice otra vez, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aprendamos de la historia, nos está diciendo. Aprendamos de los acontecimientos que ellos vivieron en el Antiguo Testamento y padecieron y sufrieron, para que ahora en el Nuevo Testamento nosotros podamos vivir una vida más entregada a la presencia de Dios. Versículo 12, así que el que piense estar firme, ¿qué dice?
Y de que no caiga. Mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso debemos estar muy atentos a lo que hablamos, muy atentos a cómo nos comportamos, muy atentos a la búsqueda del Señor y al encuentro del Señor, que será una gran, gran bendición. Así es de que miremos que no caigamos. Versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice aquí, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Qué hermoso. Hasta en esto está inmiscuido el Señor. Hasta en esto está la presencia de Dios. Vas derechito a la tentación, vas derechito al fracaso, y el Señor trata de frenarte, trata de advertirte, trata de corregirte, y al final te dice: no vas a caer en una tentación que sea más fuerte que tu propia vida, que puedas resistir. Versículo 14. Dice la Escritura lo siguiente. Versículo 14. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Cuando dice huid de la idolatría, nos está hablando de todo tipo de idolatría. Nos está hablando: despójate de todo lo que está estorbando en tu vida. Hay muchas formas de idolatría. No solamente es un ídolo, también es pasar demasiado tiempo en otras cosas que no son la presencia de Dios, cosas que te están alejando de buscar al Señor, cosas que te alejan del poder congregarte, cosas que de alguna manera te están desviando una y otra y otra y otra vez de su presencia. Así es de que necesitamos nosotros huir de la idolatría también. Bueno, también dice aquí en el versículo 15, versículo 16, dice: y la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ya entramos en otro aspecto aquí, donde ya estamos hablando precisamente de la bendición de Dios. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Claro, somos limpios, libres por la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es la que nos ha sellado. Pero el pan es un pan. No te está hablando de una pizca, no te está hablando de una porción. Todos nosotros somos parte, ahí habla de la unidad. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces todos nosotros dejemos de pelear para poder pensar que somos parte del cuerpo de Cristo y somos un cuerpo en Cristo. Versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Somos un cuerpo, somos una... A pesar de que uno está en esta congregación, otro está en esta otra congregación, uno tiene esta manera de guiarse y de ser guiado, este tiene otra manera, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y es lo que te está diciendo en una congregación corintio que definitivamente siempre está peleando, siempre está diciendo: yo estoy con estos, y te censura porque tú estás con los otros. Pero aquí nos dice: nada de eso, familia. Vayamos avanzando en la presencia de Dios. Versículo 18 dice: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Atención. Deja el sacrificio. Ya siguen discutiendo por este tema del sacrificio. Y dice: tú no puedes meterte a comer en eso. Y aquí hace una serie de preguntas. Dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo
lo que se sacrifica a los ídolos? Por supuesto que no. Para el creyente, para el que cree en Cristo, para el que tiene la autoridad, para el que tiene el poder y el dominio, claro que no. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican. Los gentiles a los demonios los sacrifican. Dice aquí, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Así es de que, por favor, entiendan este principio. No podemos participar del sacrificio de los ídolos, del sacrificio a seres extraños, a ritos extraños, a maneras extrañas de llevarlo. Por eso dice el versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Una mezcla. A veces estoy de un lado y a veces estoy del otro. A veces me comporto bien y a veces me comporto mal. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos, no debemos. Así es de que o provocamos hacerlo al Señor o somos más fuertes que Él, nos está diciendo. Así es de que no vamos a caer en la tentación de mezclarnos con cuestiones de idolatría, de mezclarnos con cuestiones que desagradan a Dios. Es en sí lo que nos está diciendo. Versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Está diciendo, mira, como creyente, todo lo puedo en Cristo. Como creyente, soy más que vencedor. Como creyente, todo me es lícito, pero no todo conviene. Así es de que tengamos en cuenta esto. Y de aquí nos vamos al versículo 24. Versículo 24. ¿Qué dice la Escritura en el versículo 24? Dice así. ¿Qué versículo, Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es hablando de servicio, hablando de humildad, hablando de dar la siguiente milla, hablando de tomar la capa para ponérsela a tu hermano. Te está diciendo, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, empieza a hablar de la comida. Versículo 25 en adelante, comienza a hablar del alimento otra vez. 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Simplemente tú no tienes problemas para vivir y para comer las cosas. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Todo lo que el Señor tiene es en la tierra y en su plenitud. Y si algún incrédulo os invita y querés ir, o sea, si te invitan y quieres ir a la comida, todo lo que se os pone delante, comed, sin preguntar de dónde salió o qué cosa es. Te lo dice. Dice aquí, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos. Siempre ahí sale alguien. Esto fue sacrificado a los ídolos. No lo comáis por causa de aquel que lo declaró. Te está retando o simple y sencillamente es una persona que tiene preocupación, tiene un sentido, digámoslo así, más religioso. Entonces no lo comáis, dice aquí, no lo comas. Pero no por tu causa, sino por causa de la otra persona. Versículo 29, la conciencia. Digo, 29, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. ¿Verdad? Está aclarando. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Pues te está diciendo, mira, pues sí, tú tienes la libertad, pero pues
Deja que Él aprenda, como ya lo leímos en los capítulos anteriores. Deja que Él no sea piedra de tropiezo lo que tú estás hablando y lo que tú vas avanzando. Y luego nos dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué ha de ser censurado por aquello que doy gracias? O sea, tú oraste, tú le das gracias a Dios por lo que tú tienes y tú puedes comer, pero no lo haces por causa de la otra persona. Y termina diciendo, versículo 32, no seáis tropiezo ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a Dios, no procurando mi propio beneficio, dice aquí, sino el de muchos para que sean salvos. Este versículo, por favor, lo vuelvo a leer. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. O sea, trato de quedar bien con todos, no procurando mi propio beneficio. Yo aquí hago lo que se me dé la gana. No, espérate. Procurando servir a todos por una razón, sino el de muchos para que sean salvos. Voy a dar testimonio, voy a ser paciente, me voy a comportar de una manera agradable a los demás. Yo quiero que reciban a Cristo. Yo quiero que busquen la presencia de Dios. Y con eso concluye. Y de esa manera termina la Escritura. Esta parte de la Escritura es tremenda porque primero nos habla de todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento y te deja llevar por las cosas del Señor, ¿verdad? Hasta el maná y la idolatría, cómo se libró de esto. Y luego nos lleva por todo esto de lo que es la sangre de Cristo, el buscar a Cristo, hasta llegar al final, agradar a los demás en la presencia de Dios. Amén, amén y amén. Espero que esta lección les haya gustado, que estén en la presencia de Dios, fortaleciéndose cada momento y deseando que el Señor nos bendiga cada día en su presencia, en Cristo Jesús. Muy buenas noches, tengan todos ustedes.